Vamos ahora a leer la palabra del Señor, el Salmo número 15. Salmo número 15. Bien, dice así la palabra del Señor. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Señor de Dios. Cuando alguien nos dice una cosa, pero no nos lo dice solamente una vez, sino hasta 3 veces, pues entonces hemos de pensar que lo que nos dice es importante, ¿verdad? Y que nos lo repite para que no lo pasemos por alto, que nos acordemos de ello y no lo pasemos por alto, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre con la palabra de Dios, con la Biblia. Cuando nos encontramos en las Sagradas Escrituras una declaración que se repite en distintos lugares, hemos de pensar que lo que se nos dice es importante y que el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras quiere que no la olvidemos, sino que la recordemos y que la tengamos, ¿verdad?, inculcada en nosotros. Y esto es lo que ocurre entonces en este texto que hemos leído, en este Salmo número 15. Hemos leído: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Lo que hemos leído se repite hasta 3 veces en la Escritura. Primeramente aquí, pero también leemos en el Salmo 24. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Y en el versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y después, ya por último, en el libro del profeta Isaías, en Isaías capítulo 33, en el versículo 14, también leemos lo siguiente. Dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Entonces vemos aquí, está claro que estos 3 pasajes tienen mucho en común, ¿verdad? Porque en cada uno nos dice quién habitará con el Señor. En uno se nos dice pues su monte santo, en otro su lugar santo, otro dice pues con el fuego consumidor, pero siempre es la idea de estar con el Señor. Entonces después se nos dice en unos unas características, en otros otras. Vemos aquí, no se repite, son distintas las características en cada lugar. Y bien, pues no vamos en esta tarde ver los 3 pasajes en un conjunto, porque esto ya se extendería demasiado. Nos vamos a centrar en este salmo que hemos leído, el Salmo número 15. En todo caso, en cada uno de ellos pues se nos habla de una idea que siempre se repite, es común, es la idea de la santidad. Estará en su monte santo, en su lugar santo, la idea de la santidad. Y esto es, por lo tanto, la idea importante que se nos está repitiendo, que quién estará en la presencia del Señor, quién estará en comunión con el Señor, pues el que cuya vida está en santidad. ¿Quién anda en santidad?
Entonces, la santidad es algo muy importante, ¿verdad? La semana pasada estábamos hablando, nos acordamos de los ateos, el ateísmo. Evidentemente los ateos no van a decir que esto sea importante, la misma idea de santidad pues le trae bien sin cuidado. Pero esto, por supuesto, no puede ser lo mismo con nosotros. La santidad ha de ser uno de los asuntos más importantes en la palabra y en nuestra propia vida. Pero el problema es que, como ocurre tantas veces en la vida, tenemos la tendencia a que cada uno se forme su propia opinión. Cada uno, por lo tanto, dé su propia versión de lo que es ser santo. Entonces, muchas veces no se tiene esto bien en cuenta cuál es la verdadera santidad. Y no se ve, al final, muchas veces clara la diferencia entre, permitidmelo decir así, lo que sería una santurronería, de ser un santurrón, y una verdadera santidad. Entonces, fijémonos esto mismo, lo importante que es no solamente pensar en la santidad, sino tener verdaderamente la visión bíblica de la verdadera santidad. Y esto es lo que nos dice este pasaje, este Salmo número 15, porque nos está hablando de esta verdadera santidad y lo que vemos aquí, la verdadera santidad en la iglesia, la verdadera santidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a repasar las verdades más importantes que nos encontramos aquí en este texto. Vemos pues en primer lugar que lo que hemos de recordar principalmente y antes que nada es que la santidad es lo propio de Dios, lo propio de Dios. La santidad es uno de los atributos de Dios y es uno de los atributos destacados, vemos en la palabra de Dios acerca del Señor. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, entonces en el templo vio a esos querubines en que estaban repitiendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y esta repetición de la palabra santo era para expresar el superlativo. Es como si dijera: Dios es el Santísimo, Dios es el sumamente santo. Así pues, Él es el sumamente santo, el Santísimo, de la misma manera que también en la Escritura vemos que Él es el Altísimo, para hablar de que Él es el sublime, el que es el Dios que está por encima de todas las cosas. Pero ahora bien, podríamos entonces preguntarnos también, hacernos esta pregunta: ¿qué es entonces ser santo? ¿Qué es entonces ser santo? Pues para los hombres, el ser santo viene dado siempre en relación con Dios, siempre depende de Dios. Porque lo santo, ¿qué es? Lo santo es aquello que pertenece a Dios. Es aquello también que sirve para que nos relacionemos con el Señor. Y sí, es cierto, como hemos leído en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en Isaías los querubines decían: toda la tierra está llena de su gloria. Todo pertenece al Señor, por supuesto. Pero recordemos que el mundo que Dios ha creado no está en su estado original, está caído en el pecado, está por lo tanto afectado por el pecado, está en rebelión contra el Señor. Y por lo tanto vemos que en este mundo ahora hay maldad y hay rebelión contra el Señor. Entonces está todo el mundo en el cual Dios todavía ejerce su soberanía y su dominio, pero en este mundo el Señor ha ordenado una serie de ordenanzas, ha dispuesto una serie de cosas que nos sirvan para acercarnos a Dios, para llegar a Dios. Entonces los santos son santos porque entran en relación con Dios. Lo santo es la esfera de lo que es propio de Dios, ¿verdad? Está pues el mundo y es el área, por lo tanto, de lo común, ¿no? No significa forzosamente que sea impuro, pero es común. Pero está después lo santo, lo sagrado, que es lo que ha sido separado para el Señor de una manera especial. Bien, pues fijémonos que esto es en cuanto a los hombres. Evidentemente esto no es así para con Dios.
Dios no depende de nada ni de nadie. Dios es santo por quién es Él en sí mismo. Él es absoluto en sí mismo. Él es eterno, Él es el infinito. Entonces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es santo en sí mismo y de una manera pues infinita. Por eso decimos que lo propio de Dios es la santidad. Pues todas estas consideraciones que estamos haciendo acerca de que la santidad es lo propio de Dios también están presentes aquí en este texto. Si leemos aquí en este primer versículo dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hemos de tener en cuenta esta última frase cuando dice: ¿quién morará en tu monte santo? Así está pues en la traducción Reina Valera del 60, que seguramente todos tenemos delante, pero literalmente lo que nos dice es: ¿quién habitará en el monte de tu santidad? En el monte de tu santidad. Y bien, así estaba pues también en la versión antigua de la Reina Valera hasta 1909. Bien, alguien podría decir que esto no tiene una mayor importancia, que es simplemente una manera de hablar de los hebreos, y que esta versión monte de tu santidad significa simplemente esto, tu monte santo, y ya está. Pero hemos de decir que no es solo esto, es algo más. Cuando está diciendo monte de tu santidad, la palabra santidad prácticamente equivale a un nombre de Dios, a un título de Dios. Dios es la santidad. Su santidad es Dios, ¿verdad? Dios es la santidad misma. Y bien, esta semana, por supuesto, todos habremos visto acerca de la elección del nuevo Papa, que seguro que todos ya así, de un momento del tirón, me vas a decir cómo se llama, ¿verdad? Tanto el nombre propio como el nombre, que va a decir artístico, pero no, el nombre de su pontificado, ¿verdad? Bergoglio y después Francisco, eso lo sabemos, ¿no? Sí. Bueno, para los más allegados nos permitirá llamarlo Paco. El hermano Paco, aquí en España. Bueno, habréis visto aquí en España cómo, a pesar de las apariencias, dicen que esto es un país pues, secular, etcétera, etcétera, pero habremos visto que este es un país papista. Más papista que el Papa casi, ¿no? Como así hemos sido pues bombardeados por todos los medios de comunicación, por toda la prensa, con un tratamiento que dan al nombramiento y a la elección muchas veces que no es del todo, digamos, neutral, que incluso refleja la misma perspectiva de la Iglesia Católica Romana. La semana pasada hablábamos de los periódicos que hablaban de que los animales también salen del armario. Estos mismos van a estar diciendo ahora acerca de las excelencias del nuevo Papa. Siguen siendo, a pesar de las apariencias, lo dicho, católicos romanos o romanistas o papistas. Y entonces veremos cómo el tratamiento que se le da al Papa, ¿cuál es? Su santidad, ¿verdad? Su santidad. Y esto vemos, esto es un título que el Papa ha tomado, pero que es algo propio de Dios. La santidad, su santidad es Dios. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, no vamos a encontrar que Pablo llame así a Timoteo, o que Pablo llame así a los hermanos. Se llaman, sí, los santificados, hemos visto. Los santificados, los santos, pero no su santidad. Entonces no es un uso bíblico, no es un uso tampoco de la Iglesia en sus primeros momentos, ¿verdad? Estadios. No es de la Iglesia primitiva, ni de la Iglesia antigua, pero con el correr del tiempo, pues se estiró, se empezó a usar el que los unos a los otros se llamaran su santidad, ¿no? Entonces, en vez de decirse, como decimos en los mensajes hermanos, pues, en vez de decir santos, pues ya su santidad, ¿no? Y eso en un principio era algo que se decía entre los cristianos.
pero al final se ha quedado esto pues solamente para referirse al Papa, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ha sido una, digamos, concentración, o podríamos decir una usurpación, pero una concentración en Papa, primeramente de lo que era lo corriente o lo común entre los cristianos, pero que en el fondo era una usurpación de lo que es, en último término, solo de Dios. Dios es solamente la santidad. Alguien podría decir que esto no tiene tampoco mayor importancia. Esto podrían decir, mira, también cuando hablan del rey, dicen su majestad el rey, ¿verdad? Y su majestad también es un título de Dios. ¿Y a qué adherimos a esto? Pues vamos a decir que sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. No encontramos nada de eso en la Biblia. No vemos a David que se llama su majestad el rey David, ni a los descendientes de David. No es un uso bíblico. Es entonces atribuir algo a los hombres que no es de ellos, sino que es de Dios. Entonces está mal, ¿verdad? Pero vemos que en todo caso los reyes es el ámbito que decíamos, el ámbito secular, el ámbito del mundo, ¿verdad? El ámbito, sí, de la creación, el ámbito natural. Pero el problema añadido es que cuando estamos hablando de la santidad estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de lo sagrado, estamos hablando de lo santo, de lo perteneciente de una manera directa a Dios. Y la gravedad de esto, ¿qué es? Pues es que esto puede llevar a pensar a unos y a otros que, bueno, porque sabemos, la iglesia es santa, ¿verdad? La iglesia es santa, ¿no? Lo dice el credo, creo en la santa iglesia católica, ¿no? Pero no la romana apostólica, ¿no? Sino la iglesia católica, decir la universal, sí, la creemos en ello. Creo en la santa iglesia católica, es santa. Entonces, lo que eso puede propiciar es que la gente piense que es santa, ¿por qué? Porque está unida a su santidad, el Papa. No, es santa, ¿por qué? Porque está unida a Dios. Está unida a Jesucristo, ¿verdad? La iglesia es santa. La iglesia es santa. En Efesios capítulo 2, vemos, capítulo 2, versículos 21 y 22, nos habla acerca de la santidad de la iglesia, que depende totalmente de Dios. Leemos entonces en en Efesios capítulo 2, el versículo 21 y 22, dice, en Jesucristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos, la iglesia es un templo santo apartado para Dios. ¿Por qué? Porque es morada de Dios en el Espíritu, porque en ella mora el Espíritu Santo. Entonces la iglesia es santa por ella. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, el ser morada de Dios, el ser templo santo, el ser iglesia, demanda santidad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, nos dice 1 de Juan. Entonces, quien dice andar en comunión con él debe andar en luz. ¿Cómo podemos ser realmente miembros vivos de esta iglesia? No solamente que tu nombre figure en el libro de miembros de la iglesia, que también, pero como miembros vivos de la realidad de la iglesia santa del Señor Jesucristo. Pues los requisitos vemos, no está en cuanto a risas, no está en cuanto, por ejemplo, no comer ahora que ya ha comenzado la Cuaresma carne los viernes, pero que no tengáis ese problema, no tengáis problema de conciencia en comer carne los viernes, son mandamientos de hombres. Eso no nos vamos a hacer más santos, ¿verdad? O cualquier otro mandamiento que sea de hombres y que no sea del Señor. Por eso no vamos a ser más santos. Eso sería, por lo tanto, lo que decíamos, una visión falsa de la santidad. La verdadera santidad es, dice la palabra, sed santos, porque yo soy santo. La verdadera santidad es la que encontramos aquí en la palabra de Dios. Y a continuación vemos que la verdadera santidad pues tiene que ver sobre todo con un comportamiento, con una manera de vivir. Mejor dicho, la verdadera santidad
se manifiesta, se ve en el comportamiento, en cómo vivimos. Y esto, una vez más, en el contraste con las religiones paganas, porque ellas, las religiones paganas, conciben el ser santo, pues, más que nada con una serie de ritos, con una serie de vestimentas, de vestidos, de alimentos, de fiestas. Son religiones, son costumbres prácticas, observancias, pero en eso no consiste la verdadera santidad. Es cierto que en el Antiguo Testamento Dios había mandado muchas cosas en cuanto a los alimentos, a los vestidos, a las fiestas, pero eso ya ha sido cumplido en el Nuevo Testamento. ¿En quién? En Cristo. Ya no tiene, por lo tanto, más validez. Ya no vamos a ser más santos por ellas. Eso había sido, pues, para enseñar al pueblo del Antiguo Pacto, a Israel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Pero ahora ya ha sido cumplido en Cristo Jesús. Tiene algunas enseñanzas, sí, que son principios espirituales que tenemos también que tener en cuenta, pero no la práctica como tal. Bien, pues entonces, fijémonos, ¿no? Esto es a tener en cuenta, no es la santidad por medio de ritos. A veces también en otros ámbitos evangélicos la santidad se concibe como alguien súper espiritual, alguien que posee mucho poder, alguien que hace grandes milagros, que tiene muchos dones, que echa muchos espíritus, y bien, que el Señor le revela cosas al oído, que sabe muchas cosas que nadie sabe. Bien, pero al final miras su vida y ves que al final hay muy poca transformación, hay muy poco cambio con la vida de los demás, ¿verdad? Hay muy poca santificación. Entonces vemos que hay también problemas en ese sentido. Como también hay problemas, y esto es también algo, sobre todo en el mundo pues de herencia católica romana, el considerar al santo prácticamente como que él no está en este mundo. Él pues está más en el cielo que en la tierra, ¿verdad? Él no se ocupa, ¿verdad?, de las cosas de esta vida. Él, como el Quijote, pues se olvida hasta de comer y de dormir. Él está pues por entero, ve a sus cosas espirituales, ¿verdad? Y no se ocupa de las cosas del trabajo, de la familia, estos son cosas, digamos, para los cristianos, por así decirlo, de segunda. Pero no es esto la verdadera santidad. Sí, hemos de tener claro, están las cosas santas del Señor, pero toda la tierra es del Señor. Y hemos, por lo tanto, de vivir en todas nuestras ocupaciones, en la familia, en todo nuestro trabajo, para la gloria del Señor. La santidad nos devuelve a la vida que es la vida de Dios, la vida real, ¿verdad? Y hemos de servir al Señor. Y vemos aquí entonces las marcas, las características de una persona santa, de la verdadera santidad. En primer lugar vemos en el versículo 2 que está hablando de la integridad. De la integridad, dice, el que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Vemos estas tres ideas, están muy relacionadas entre sí: la integridad, la justicia, el también hablar la verdad. Es decir, que si uno, por ejemplo, es mentiroso, ¿no?, que está faltando la verdad, él no es justo y él tampoco es íntegro. Entonces, bien, hemos de guardar la verdad para ser justos, para ser sobre todo íntegros. Y fijémonos, no es solamente lo que uno pues hace, por lo que dice, sino también dice, habla la verdad en su corazón. En su corazón. De igual manera que dice Jesús en el Sermón del Monte, acerca de los mandamientos de Dios, que no solamente el hecho de hacer las cosas en sí, sino también lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿no? Por ejemplo, pues, como dice Jesús, se es ya adúltero, pues con la mirada, ¿verdad?, o con el pensamiento. Pues, o que también uno, pues, comete el pecado del asesinato por la ira y por el insulto. Pues entonces, uno puede ser también fraudulento, injusto, mentiroso en el corazón. Entonces, hemos de ver esto. ¿Cómo podemos remediar esto? ¿Cómo podemos prevenirlo? Una de las maneras es, sobre todo la principal, no teniendo nada que ocultar a nadie. Y tampoco, pues, en la congregación, no tener nada que ocultar. Estar, por lo tanto, ser transparentes. Poder decir, mira mis cuentas.
aquí están mis ingresos, aquí están mis gastos, mira mi horario, ¿verdad? Mira lo que yo hago en mi vida, no tengo nada que ocultar, ¿verdad? Ser transparente. Esto es, por lo tanto, ser íntegro, ¿verdad? Y bien, pues hemos de buscar ser transparentes los unos con los otros en un momento dado, para no tener ningún problema en ese sentido. En segundo lugar, vemos a continuación en el versículo 3, está hablando del uso de la lengua. El uso de la lengua. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y una vez más así es la traducción en Reina Valera 60. Pero literalmente lo que dice es el que no levanta vergüenza o no levanta oprobio, es decir, que no levanta injuria contra los demás. Y bien, que no levanta una mala reputación y dice cosas vergonzosas de él. Y bien, así también estaba pues traducido en la edición original 1602. Y está en la línea pues de lo que dice las dos primeras frases: el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal contra su prójimo, y el que no levanta malas reputaciones, el que no hace pues una mala reputación a los demás. Y ciertamente en esto es algo a tener muy en cuenta entre las congregaciones, como una familia, ¿verdad? Una familia, pues estamos bien allegados, bien unidos, nos tratamos cada día, pero ¿qué es lo que pasa? Que como hay confianza, pues nos decimos cosas que no están bien. Pues igualmente en la congregación, por la confianza, por la cercanía que tenemos, podemos llegar a decir cosas malas y duras y dolorosas a los demás. Y también, pues, ¿cuántas veces no se crea una mala reputación a los hermanos? ¿Cuántas veces no se cae, lo que hemos leído también en 1 Corintios, las divisiones, los partidos, yo soy de este, yo soy del otro? ¿Cuántas veces no se toma, pues incluso pues, a los responsables, a los ancianos, a los diáconos, y sobre todo a la figura del pastor, ¿verdad?, como el objeto de todas las críticas, ¿verdad? Aquí la diana, ¿no?, de todos los dardos de la iglesia. Entonces hagamos atención a esto mismo, hagamos atención, porque con esta boca con la que alabamos a Dios, con esta boca con la que adoramos, con la que oramos al Señor públicamente, pues esta misma boca es el instrumento que más castiga, que más maltrata a los demás, que más destruye. Leemos lo que nos dice Santiago en el capítulo 3 acerca de la destrucción de la lengua, ¿verdad? Bien, pues fijémonos que la lengua es un instrumento que puede destruir y que puede también dañar y destruir al templo de Dios, que es la iglesia. Y no quiero yo pues ponerme aquí pues severo, pero fijémonos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la iglesia en 1 Corintios capítulo 3, que la iglesia es el templo de Dios, y todo aquel que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por lo tanto, cuidémonos en nuestro uso de la lengua siempre, y de manera especial en la iglesia del Señor. Ahora pues, a continuación, la siguiente característica vemos en el versículo 4, tiene que ver con los propios valores de uno, ¿verdad? Aquello a lo que da más importancia, aquello que le resta importancia, que no le da ningún valor. Entonces leemos, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Vemos aquí está esta misma idea destacada: menospreciar y honrar, menospreciar y honrar, el vil, etc. Entonces vemos, está hablando de la cuestión de la honra, y la honra pues es aquello que se valora y que se estima, ¿verdad? Y bien, todo el mundo pues le gusta eso, ¿verdad? Todo el mundo pues le gusta ser valorado, ser estimado, ser honrado, todo el mundo, y yo el primero. Nos gusta esto mismo, y puedes tener los señales propias de lo que se considera alguien importante. Bueno, pues no sé, vivir en una bonita casa, y grande y espaciosa. Veníamos aquí hablando, ¿no? Oh, qué bonito sería tener una casa pastoral de 15 habitaciones, y así no haría falta enviarnos al hotel. No, pero no la tenemos. Entonces no puede ser. Lástima. Qué bonito sería pues tener una ropa linda y lujosa. Puede ser. Bueno, tampoco podrá ser. ¿Qué le vamos a hacer? O tener un coche grande y caro. Pues igual. Todo esto son las cosas que el mundo valora.
Y aquellos que lo reciben, oye, pues esas son la gente bien, esas son la gente que tiene glamour, esas son la gente que vale, son los modelos para los demás. Y bien, pues esto vemos que también está en relación con lujo, con las cosas que son las que hacen mover el mundo. Esta misma semana, no sé si habéis leído en la prensa acerca del ministro de Educación, Wert. Es un personaje polémico por las leyes que está haciendo de educación. Y bueno, yo en esto ni entro ni salgo, la verdad que no me declaro especialista para decir nada acerca de este tipo de leyes. Pero bueno, esta semana, aparte de un pequeño rifirrafe que ha tenido con el Bizonte del Bosque, porque no citó solamente citó a jugadores de Barcelona como modelos. Y claro, él, que es madridista, pues no se sentó bien, y bueno, pues yo como madridista podría más o menos comprenderlo. Pero no es este el caso de esta declaración, sino él hizo otra declaración esta misma semana, en la que salió en un acto acerca de un diseñador de moda, de productos así de lujos, ¿verdad? De vestir, etcétera, etcétera. No digo el nombre de quién. Entonces, bien, él, no sé si sería un amigo suyo personal o qué, pero vemos ahí al ministro de Educación que está hablando bien de de un diseñador y de su producto, de su marca. Entonces, pues se le ocurrió el decirle que, bueno, en su intervención, hablar acerca del lujo. Entonces, tomó la definición del lujo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, pues pasó en revista las definiciones, las acepciones de la palabra lujo que hay en el DRAE. Entonces decía que eso no se corresponde a su amigo. Si vemos en el DRAE, en la Real Academia, pues dice primera que el lujo es la demasía en el adorno, en la pompa y en el regalo. Y él decía, no puede ser porque mi amigo pues hace esto y no es algo tan pomposo. Es un lujo, pero es un lujo sobrio, ¿verdad? Una línea sobria. Entonces no es lujo. Y después dice, en segundo lugar, dice el DRAE que el lujo es la abundancia de cosas no necesarias. Y bien, él decía, no, porque, a ver, puedes hacer un diseño de un ¿cómo se llama esto? Un bolso, sí, lo conoce ella. De un bolso, y claro, el bolso es necesario. Entonces, bueno, puede ser lujoso y necesario. Y después dice, bueno, el tercera acepción es todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo, ¿no? Entonces, pues dice, no, porque hombre, si te apetece una cosa que es cara, pues entonces esfuérzate, trabaja y lo consigues, ¿no? Bien, y dice, por todas estas razones se tendría que buscar una nueva definición para la palabra lujo, porque esto no concuerda con los productos de, no dice él, pero digo yo, mi amigo. Fijémonos lo que hace el ministro de Educación en un tiempo en el que hay más de 5 millones de parados. Y hay más de 1 millón de bares en los que no hay trabajo, haciendo apología al lujo, a la pompa, ¿verdad? Pues eso, a los productos de sus marcas preferidas. Esto nos dice bien el tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Pero todas estas cosas vemos son los que valoran el mundo, y el mundo lo ve bien, hasta que lo ve bien el mismo ministro. Pero fijémonos que nos tenemos también que guardar a nosotros, porque al final todo esto, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Los valores. Los valores. ¿Qué es lo que se da más importancia? Y hemos de guardarnos que nosotros caigamos en eso mismo. En Santiago mismo nos está diciendo esto. Bueno, si vosotros estáis reunidos y viene un hombre con ropas andrajosas, no le digáis siéntate ahí. Y a la gente que viene bien vestida, con un buen anillo y que bien, ¿no? Pues pásate aquí delante. No honréis a los que vienen bien, ¿verdad? Según el mundo. Sino que, ¿qué hemos de hacer? Honrar a los que temen al Señor. Y el Señor no ha elegido a
glamurosos, ni a los nobles en el mundo, ni a los poderosos, no, a los pobres, a los últimos, a los desheredados, a la viuda y al huérfano. Y entonces debemos de estar contentos con este papel en el mundo. Entonces esto en cuanto también a la cuestión de la honra, de lo que se valora y de lo que se desecha como sin importancia. A continuación también vemos una nueva característica cuando dice: aquel que, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces fijémonos, ¿no? Aquí está hablando de aquel que mantiene su palabra con los hombres y con Dios. Entonces está hablando de hacer voto, de hacer juramento. Y bien, en la palabra de Dios, los votos, los juramentos, es algo que se tiene que guardar, ¿verdad? Aunque también encontramos excepciones, porque en el Antiguo Testamento vemos en la ley como si una mujer o un hijo hace un voto, un juramento, y lo oye el padre, y no le parece bien, no le parece justo, él lo podía revocar y ser sin falta tanto él como también la familia. Entonces no es una cuestión pues de absoluta, una cuestión absoluta que se tiene que guardar y cumplir siempre por el mismo hecho de haberlo hecho el voto. Por ejemplo, si el voto no está bien, si no es lícito según la palabra de Dios, si no está en la palabra de Dios, no está bien ni siquiera planteárselo el voto, por ejemplo. El voto que obligan a los ministros de la iglesia romana, ¿verdad? De que tiene que ser célibe, o también de obediencia absoluta a sus superiores, o también de la pobreza. Bueno, pues fijémonos que esto no está en la palabra, ¿no? Si el mismo apóstol Pedro iba con su mujer, si los mismos apóstoles iban con su mujer, y el mismo apóstol también Pablo estaba diciendo que el obispo sea marido de una sola mujer, ¿por qué exigen este voto, este juramento como una condición sine qua non? ¿Por qué ponen ese mandamiento de hombres por encima de la voluntad y de la ley del Señor? Pues eso no liga la conciencia. No liga la conciencia. Y esa es la cuestión de que a los ministros de la iglesia romana se les tendría que decir: señores, tienen vía libre según la palabra de Dios. No se sujeten, no se hagan ustedes siervos de los hombres, porque sois siervos del Señor. Entonces, bueno, la cuestión no es tanto esto, pero si se contrae un voto, un juramento que sea lícito, que sea conforme a la palabra de Dios, entonces sí que estamos obligados a cumplirlo, como dice Eclesiastés capítulo 5, que más vale que no prometas que prometas y no cumplas. Si prometemos, si hacemos un voto, una promesa, un juramento que esté en la voluntad del Señor, en la palabra del Señor, pues estamos obligados en conciencia a llevarlo a la práctica. Pero la cuestión de fondo no es solamente la cuestión del juramento, es la cuestión de nuestra propia palabra. Porque ¿qué es lo que dice Jesucristo en el Evangelio acerca del juramento? Pues viene al final a concluir que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que no tengas necesidad de decir nada más, que sí y no, y la gente lo acepte y lo crea. ¿Por qué? Porque lo ha dicho él y él nunca miente. Es alguien que lo lleva todo a la práctica. Vemos pues Boaz, ¿no? El que iba a ser marido de Ruth en el Antiguo Testamento. No, dejadlo, porque él no descansará hasta que acabe este asunto. Él es un hombre de honor. Pues así tenemos que ser también los cristianos, ser conocidos por nuestra palabra, y esto es, vemos ser santo, y esto es la santidad. Otra de las cosas vemos aquí, a continuación, el no aprovecharse del mal ajeno, porque esto es lo que está detrás de estas palabras. Quien su dinero no dio a usura, quien su dinero no dio a usura. Entonces, aquí estamos hablando también del dar a interés, ¿verdad? A cambio de interés. Y bien, pues, bueno, esto ha habido épocas en la cristiandad, en la época de la Edad Media, la cristiandad medieval,
pues estaba, digamos, prohibido. Esto era una de las características, no se permitía el dar a interés. Esto estaba pues considerado como usura, y esto ha sido por lo tanto algo de los tiempos modernos. Pero fijémonos que en la palabra de Dios también se contempla de alguna manera el interés. En el Antiguo Testamento, pues en Deuteronomio 23, versículo 20, dice a los israelitas que no pidan interés a los hijos de su pueblo, pero a los de otros pueblos sí que se lo pedirán. Y en el Nuevo Testamento, en la parábola de los talentos, en Mateo 25, versículo 27, Jesús mismo, pues entonces él está de alguna manera así reconociendo el uso del interés, porque dice, bueno, aquel que le dio, pues le dio un talento, pues ¿por qué no lo pusiste en el banco para que yo lo recibiera con los intereses? Entonces no está condenándose esta práctica de por sí, sino que está de alguna manera recogida en la palabra del Señor. El problema era el crecido interés. Entonces esto es aprovecharse del mal ajeno de alguien que está en un momento de necesidad. Yo te doy el dinero, sí, pero tú me has de dar un 25% de interés anual. Eso sí que es usura, y eso sí que es, por lo tanto, aprovecharse del mal ajeno. Y esto es lo que Dios está advirtiendo siempre, estaba advirtiendo siempre a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Y de esta manera pues leemos en Éxodo capítulo 22, los versículos del 25 al 27. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Vemos aquí que Dios estaba ordenando que se le tiene que devolver la prenda, la ropa, el vestido que había tomado en prenda a la puesta del sol. A la puesta del sol. Porque si no, pues llega la noche y no tiene con qué cubrirse. Y bien, pues a la luz de esto que vemos aquí en la palabra de Dios, pues muy difícilmente se puede llegar a justificar lo que estamos asistiendo actualmente a los desahucios, ¿verdad? A los desahucios por impago, ¿no? Que a lo mejor por faltar una mensualidad o dos mensualidades, ¿no? Pues entonces ya todo lo que has pagado antes se pierde, pierdes el préstamo, pierdes también la casa y tienes que estar pagando por la casa que te han quitado toda la vida. Y bueno, vemos que se ha llegado al otro extremo, ¿verdad? En la cristiandad medieval, pues en absoluto ningún tipo de interés, y hoy en día, pues a estos extremos, ¿verdad? Entonces, en todo caso, fijémonos que lo que nos está diciendo aquí es quien su dinero no dio a usura. Está hablando aquí el no buscar un interés de esta manera. El no, aquí está utilizando aquel que se está aprovechando a los demás, ¿verdad? Aquel que pues le deja el dinero a los demás. Entonces fijémonos que hemos de también verlo así, hemos también de verlo la cuestión, lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a los créditos, a los préstamos, que hemos de contemplarlo solamente en aquello que sea necesario, ¿verdad? Se ha llegado pues al extremo, pues no sé, coger el préstamo para irse de vacaciones y al final pues no tienes ni para pagar. Entonces hemos de guardarnos, ¿verdad?, de todo esto. Hay un proverbio que dice que el que aborrece las finanzas vivirá seguro. El que aborrece las finanzas vivirá seguro. Y hemos de considerar nuestro dinero, como todo nuestro ser, como santo, perteneciente al Señor. Y hemos de usar, pues lo hemos de usar para la gloria de Dios y con sabiduría. También dice, en este sentido, y ya por último, ni contra el inocente admitió cohecho. En este mismo sentido, de estar buscando el propio beneficio del mal ajeno, pues no admitir cohecho contra el inocente. No unirte a los demás en contra del inocente, no unirte a la mayoría, no sacar un beneficio, ya sea económico, ya sea de otro tipo, por ir en contra del inocente, apoyándote a los más. Siempre si vas con los más, si vas con la mayoría, si te confundas con los demás, pues no habrá ningún problema contigo. El problema es es este, que la mayoría pues puede, y de hecho lo hace,
pues actuar mal, manipulada y pues atacando al inocente. Pensemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entró a Jerusalén triunfante y la semana después todo el pueblo, desde los sumos sacerdotes y gobernantes hasta el último en Jerusalén, lo estaban entregando a los romanos. Crucifícalo, crucifícalo. Entonces no vamos a conseguir nada realmente en todo esto. Hemos pues de guardar la santidad también en ese sentido. Y ya por último, pues la última de las verdades que nos encontramos acerca de la santidad en este pasaje la encontramos en la última frase del versículo 5, cuando dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí nos está hablando de la santidad como la manera de perseverar. Vemos lo que dice Jesús, ¿no? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo vamos a perseverar? Hasta el final, en la santidad. Y esto no significa que, bien, somos salvos en principio por la fe y después nuestra perseverancia viene por las obras, ¿no? Somos al principio por la fe, pero después es cosa nuestra. No es esto. Pero tampoco es esta versión que a veces se da del Evangelio, que dice: cree solamente y no te preocupes por los demás, no te preocupes por las obras, ¿verdad? En nada. Porque vemos que la fe no abroga las obras, sino que la verdadera fe trae consigo las obras. Cuando estamos en medio del mar y hay una gran tempestad, pues ¿cuál es la manera de no ahogarse? Permanecer, ¿verdad? En la barca. Permanecer dentro de la barca. Sales de la barca y te ahogas. Así, por lo tanto, si no mantenemos, digamos, nos mantenemos en la santidad, en los caminos de santidad de la palabra de Dios, entonces nos ahogamos de nuevo en el mal del mundo. Nos ahogamos de nuevo en la vanidad del mundo. Nos ahogamos de nuevo en la falsedad, en la crueldad contra los demás, en la avaricia, en el egoísmo. Nos ahogamos en todo esto. Entonces, pues, ¿dónde vamos a encontrar nosotros esta santidad? Porque esta santidad, recordemos, no está en nosotros. No está en nosotros, no es algo propio. No es algo propio de nuestra propia naturaleza. No vamos a tener que mirar a nosotros mismos, no dentro de nuestro interior, a ver si está dentro de nosotros. No lo vamos a ver ahí, no lo vamos a descubrir. La santidad está en Cristo, el ungido de Dios. En Él, Dios Padre puso toda gracia, todo bien para nosotros. A nosotros nos falta toda justicia y toda santidad. Y el Padre puso en Cristo toda justicia y toda santidad para su pueblo. Todo bien para nosotros está en Cristo. En Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y también así en la santidad. Él, Jesucristo, es el santo de Dios. Él es el santo de Dios. De igual manera que Él es el Jehová, justicia nuestra. Él es el santo de Dios. Y hemos leído en 1 Corintios capítulo 1, Él ha sido por hecho, por Dios para nosotros, justificación y santificación. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, pues nos ha de llevar a confiar en Él, a apoyarnos de corazón en Él. Vemos, hemos de apoyarnos y confiar en Él, y ha de también llevarnos al amor a Él, al amor, al deseo también de ser como Él es santo, pues que nosotros también lo seamos. Así, por lo tanto, el amor a Cristo va a estar también juntamente con la fe en Cristo, y de manera que no somos salvos pues por las obras de amor a Él, no cuentan como mérito, porque nosotros en el fondo seguimos siendo pues pobres, miserables, y todo lo que recibimos por el Señor es por gracia. Pues también es cierto, por otra parte, que no somos salvos sin esas obras de amor, porque por ellas se demuestra que tenemos una fe viva, no una fe muerta, una fe viva. ¿Verdad que no somos salvos por creer que Colón es el descubridor de América y que descubrió América en el año 1492?
De igual manera, nadie es salvo por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz hace 2000 años. Creen en esto solamente como un artículo más, una creencia más, un dato más, una información más. No es esta la manera de ser salvos, ni la fe que salva. Nadie es salvo por creer esto. Por supuesto, esto es necesario, el tener una creencia ortodoxa, verdadera en la palabra de Dios, pero esto nos ha de llevar a más, nos ha de llevar a confiar en aquel en quien creemos, y nos ha de llevar a creer en Él más y más, y también nos ha de llevar a amarlo, y amarlo, como dice la palabra de Dios, con todo el corazón. Así pues, ¿cómo amamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Ahí está nuestra santificación, en Él está nuestra santificación y en Él está nuestra salvación.